inspiración para nosotros. Y muchas gracias a todos por estar conectados. Gracias por la invitación, apóstol, una vez más. Yo no sé si es que estamos en prueba de producto de calidad y la primera vez estuvimos probando un poco, vamos a ver la segunda a ver si... No, pero vamos a hacer lo posible para poder compartir un tiempo todos juntos. Bienvenidos, hermanos, a todos. Al menos de mi parte, estoy muy agradecido al Señor por poder compartir con ustedes. No sé si ustedes me escuchan bien, me pueden hacer algún dedito, yo los tengo en pantalla. Realmente esperaba con muchas ansias este día, el compartir con ustedes. Si bien hay una realidad, tal vez los pastores darán testimonio de esto, y escuchaba en la previa antes de que todos se conecten, aparte de algunos chistes espectaculares que escuché ahí, que no podía concentrarme en la palabra, y digo, Señor, esto me lleva para el mundo. Entonces yo decía, este, eh, pensaba que tenemos mucho trabajo, mucho más trabajo, al menos la experiencia personal que estamos teniendo en este tiempo como congregación, con el trabajo pastoral que estamos haciendo, a los hermanos que estamos afectando. Realmente casi no tenemos un día donde no estamos predicando, y yo estoy muy feliz por eso. Ahora pensaba que esto también, de alguna manera, a los que nos toca predicar, puede convertirse en una costumbre. Y sin embargo, quisiera decir honestamente que esperaba con tantas ansias este momento. Hace un ratito atrás estuvimos compartiendo también palabra con muchos hermanos, compartiendo lo que Dios nos estaba dando, y lejos de estar cansado uno, al revés, renueva las expectativas. Y quisiera agradecerles porque ustedes se toman este tiempo. Vamos a tratar de ser prudentes, voy a tratar de ser prudente con el tiempo para no quitárselos demasiado, pero quisiera agradecerles por la gentileza de poder estar ahí y poder escuchar. Esto no es obsecuencia. Ustedes, tal vez ustedes no sepan, pero yo soy hijo de diplomático, y antes de entrar al camino del Señor, primero aprendí sobre diplomacia. Entonces, esto no es diplomacia. Yo he aprendido que la diplomacia en el reino de los cielos no funciona. Nosotros tenemos que ser lo que debemos ser para que el Señor pueda verse en nosotros. Así que esto no es diplomacia, sino que realmente es una alegría para mí compartir con ustedes. Bueno, yo no sé si están listos ahí, si tienen algo para anotar. No sé si es que vamos a ser tan salomónicos a la hora de compartir, pero tal vez Dios en una frase, en una palabra, pueda de alguna forma inspirar algo. La idea principal es poder compartir algo que a ustedes de alguna manera le inspire aquello que el Espíritu les quiere inspirar. La idea de poder compartir una palabra no tiene que ver con que uno venga a imponer algo, ni una idea, ni modificar un formato, una manera de pensar, una manera de ver las cosas, sino al revés, ponerme como compañeros de la fe de cada uno de ustedes, y tal vez amplificar un poco más la visión, o al menos el entendimiento de lo que vamos a compartir y de lo que estamos entendiendo cada uno de nosotros en este tiempo. Comprendo y entiendo que el Señor nos está llevando en un mismo espíritu. Los que estamos en el Señor estamos en un mismo espíritu, no importa las formas, sino que estamos en un mismo espíritu, prácticamente deseando lo mismo, prácticamente hablando lo mismo. Y lo que puede diferenciar tal vez, lo que decía recién, puedan ser las formas, pero cuando todo lo que hacemos está sazonado por gracia, nosotros no nos detenemos en la forma, sino en lo que el Señor nos quiere hablar. Y yo quisiera compartirles hoy sobre algo que me estuvo inquietando. Lo preparé exclusivamente para este grupo, para compartirlos con ustedes. Dediqué un tiempo para buscar al Señor, y quisiera hablarles sobre ser absorbidos por su persona y por su amor. Tal vez parezca un título un poco, ¿cómo podría decirlo? Como sabido, o tal vez parezca algo como un estilo evangelístico, pero por favor no le pongamos ningún estilo
rotulemos este título, pero necesito dárselo porque el título me parece muy importante. Absorbidos por su persona y amor. Y me parece muy propicio leerles. Gentilmente una de las personas que trabaja conmigo en la congregación, que conoce idiomas, me tradujo el pasaje. Quiero compartirles 1 Juan capítulo 2, versículo 15, pero voy a leérselos en una versión en inglés. Se los podría leer en inglés, pero quiero ahorrarles el dolor de cabeza, y entonces se lo voy a leer en castellano. Como sé que no puedo hablar en inglés porque de casualidad hablo castellano, aunque estoy estudiando inglés, pedí a una de mis hijas espirituales, por decirlo de una manera, que me lo pueda traducir, porque me parece impactante. 1 Juan, capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente: no ames los caminos del mundo. Si ustedes se acercan a la versión Reina Valera, ahí tal vez les sea más familiar la palabra, pero si pudieran escucharme en esta versión va a ser mucho mejor para no perderse. Dice, no ames los caminos del mundo, no ames los bienes del mundo. El amor al mundo exprime el amor al Padre. Observen esa traducción de esa frase, lo quiero reiterar. El amor al mundo exprime el amor al Padre. ¿Sí? Creo que versión Reina Valera dice que el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. Si me dan un segundo, lo voy a buscar, lo debería tener aquí, un segundito en Reina Valera para que alguno lo pueda. Aquí lo tengo, solo un segundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora esta versión dice, el amor al mundo exprime el amor al Padre. Prácticamente todo lo que sucede en el mundo, querer tu propio camino, querer todo para ti mismo, querer parecer importante, no tiene nada que ver con el Padre. Simplemente te aísla de él. Por favor, es impresionante esta versión, que es la versión, si no me equivoco, el mensaje, se llama la versión en inglés. Es impresionante la traducción de esta palabra. Dice, simplemente te aísla de él. El mundo y todo su querer, está en vías de desaparición. Pero quien hace lo que Dios quiere está establecido para la eternidad. Y como les decía, me pareció muy propicio poder hablarles de esto, porque hermanos, estamos en un momento tan clave donde nosotros tenemos que definir qué es lo que nos está absorbiendo nuestra vida espiritual. Por eso el título del mensaje era absorbido por su persona y por su amor. Cuando leemos 1 de Juan, el apóstol Juan está siendo muy categórico a la hora de presentar el mensaje. Yo no me quiero adelantar en lo que tengo para decirles, pero no sé si se dieron cuenta que el apóstol Juan está corriendo al hombre del centro de escena. Pero al correr al hombre del centro de escena está corriendo un mensaje. Nosotros no podemos solamente hablar de que Juan está corriendo al hombre de escena para poner a Cristo en el centro de la escena, porque esta es la realidad, pero no es la realidad que nosotros vivimos. ¿Y por qué no es la realidad que nosotros vivimos? Porque en realidad cuando se corre al hombre del centro de la escena, conjuntamente con el hombre se corre un mensaje. Es decir, hay un mensaje que empodera al hombre. Y hay un mensaje que empodera la vida de Cristo en el hombre. Estos son dos puntos a considerar muy importantes, y por favor lo pongo a consideración de todos ustedes. Son dos puntos muy importantes a considerar. Cuando corremos al hombre de la escena principal, se corre un mensaje. Hay un mensaje en este tiempo que está absorbiendo la fe de muchas personas. Es decir, y quisiera ser muy cuidadoso en lo que hablo, pero esto es lo que el apóstol Pablo habla de el otro evangelio. ¿Cuál es el otro evangelio? Si alguno predica otro evangelio que no sea el que nosotros le estamos anunciando, literalmente el apóstol dice, sea maldito. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el otro evangelio? Bueno,
Déjenme decirles algo. El otro evangelio es la buena noticia para el hombre, no la buena noticia de Dios para el hombre, sino la buena noticia para el hombre. El mensaje que pone al hombre en el centro. El mensaje que decora el oído del hombre, pero que no transforma el espíritu de la persona. Obviamente podríamos entrar aquí entre la diferencia de la salvación y la transformación, o la diferencia entre la salvación y la conversión, que eso podría ser un tema para otro momento, pero nosotros entendemos que no toda persona que es salva es convertida, porque la salvación es la invitación a la liberación de la vida del pecado. Fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros encontramos esto, espero que vayamos bien y no esté yendo muy rápido, es que solo por tiempo no quiero ocuparles mucho tiempo. Cuando nosotros miramos el ejemplo o la figura de la salida de Egipto, nosotros tenemos que entender que Dios nunca pensó que el pueblo se enamore de la salida, sino que pensó que el pueblo ponga los ojos en la tierra de Canaán. Es decir, la salida es la salvación, la tierra de Canaán es la conversión. La salida es la salvación, la tierra de Canaán es la conversión. Nosotros tenemos probablemente, y tal vez ustedes lo sepan esto, pero nosotros tenemos, la verdad que no por maldad, sino tal vez por ignorancia, tenemos términos que no están bien. Un término, por ejemplo, de yo me convertí al Señor en el año 98. Digamos, yo abrí mi corazón realmente el 29 de julio de 1998, pero no me convertí en el 98. Si me hubiera convertido en el 98 no hubiera hecho las macanas que hice hasta el día de hoy. Entiendo que hay un proceso de conversión en mi interior donde la luz del Señor nos va alumbrando. Así que nosotros no podemos vivir en el nivel de la salvación, porque en el nivel de la salvación, hermanos, en el nivel de la salvación, el centro será el hombre. Pero en el nivel de la conversión, el centro será Cristo. Y el Evangelio funciona cuando Cristo es el centro. Claro, nosotros podemos usar un término, no sé si la expresión correcta es teológico o un término que para nosotros puede ser una frase en nuestra boca cotidianamente: Cristo es el centro, nuestro mensaje es cristocéntrico, y sin duda que esa puede ser la intención. Pero el mensaje cristocéntrico se puede experimentar y se puede ver en una persona sobre aquello que la absorbe, sobre aquello que la alimenta, sobre aquello que la nutre. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo estoy recibiendo en este tiempo? ¿Cuál es el mensaje que mi oído está dando lugar a recibir en este tiempo? Porque sin duda alguna, ese mensaje está determinando mi vida espiritual. Por ejemplo, déjenme mostrarles esto tal vez. Cuando nosotros hablamos de la cruz, no es el tema, pero me gustaría compartírselos un segundo. Cuando nosotros hablamos de la cruz, nosotros estamos hablando de un mensaje. Ahora, cuando miramos a la cruz, tenemos dos formas de verla. Cuando miramos a la cruz como salvos, vemos muerte. Pero cuando miramos a la cruz como convertidos, vemos resurrección. Porque la cruz no es un símbolo, sino que la cruz es un mensaje. Ahora, cuando nosotros vemos a la cruz desde la salvación, nosotros permanecemos, déjenme usar esta figura, nosotros permanecemos a los pies de la cruz. Ahora, cuando nosotros vemos el mensaje de la cruz desde la conversión, nosotros vamos del otro lado de la cruz. Y ahí entendemos las escrituras cuando dice el apóstol que estamos conjuntamente crucificados con él. Quiere decir que nosotros pasamos del otro lado de la cruz para experimentar una clase de vida espiritual que de este lado de la cruz no experimentamos. Yo sé que les va a sonar difícil lo que voy a decirle, pero nunca Dios pensó en preparar todo para que el hombre sea el centro, sino que Dios pensó preparar todo para que el Hijo en el hombre, o sea, Cristo en el hombre, sea el todo. En otras palabras, hermanos, cuando Dios
nos ve a nosotros, no ve mi necesidad. Cuando Dios nos ve a nosotros, ve al Hijo en nosotros. ¿Me puedo explicar, apóstol, por favor? Lo que estoy hablando lo quiero dejar sujeto a cualquier pensamiento. No tengas duda en interrumpirme, por favor. Entonces, es importante poner esto como base porque tenemos que definir qué es lo que nos está absorbiendo. Cuando miramos a la cruz, no podemos mirar a la cruz como un mensaje de salvación. Permítanme decirles esto, tenemos que mirar a la cruz con un mensaje de juicio, pero no del juicio legalista, sino de algo que se establece para formar un antes y un después. El mensaje de la cruz no puede solamente ser entendido desde el punto de vista de que poner la mirada en esa cruz produce salvación. Nosotros nunca debemos dejar de ver esa cruz, porque en esa cruz podemos ver el poder de la vida y los planes eternos del Señor para que nosotros podamos crecer en esta vida gloriosa. Entonces decía, cuando corremos al hombre del centro, se corre un mensaje también. Y ese mensaje termina siendo obsoleto. A mí no me alcanza ya escuchar a alguien que me diga que Dios me va a bendecir. Eso le sirve a una persona que tal vez está tratando de entender los planes del Señor. Y no es que nosotros lo comprendamos todo, pero cuando vamos caminando ya no nos alcanza, porque nosotros ya comprendemos lo que dice Efesios, que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Y entendemos que la bendición no son las cosas que van a venir, sino la vida que nos gobierna. Porque las cosas nunca pueden producir en nosotros un estado de bendición. Ese es justamente la clase de mensaje obsoleto que se está terminando en este tiempo. Cuando el hombre es el centro, el hombre necesita oír un mensaje de parte de Dios que le diga que van a venir cosas. Pero cuando el hombre se corre y Cristo es el centro, crece en la vida de Dios para descubrir el corazón de Dios, porque da por sentado que todo lo que el hombre necesita va a ser provisto por el Padre. No sé si lo creen a eso, o ya está siendo provisto por el Padre. Eso es la palabra tan conocida que nosotros encontramos en la Escritura cuando el Señor dice que no estemos afanados, porque el Padre sabe de lo que tenemos necesidad. O sea, el Señor está marcando algo muy clave. El Señor no está en el asunto de nuestra necesidad. Es muy fuerte eso. Por eso digo, cuando corremos al hombre de la escena, vemos un evangelio totalmente distinto. Cuando corremos al hombre del centro, vemos lo poco que hemos crecido, y por favor no lo digo por ustedes, sino que me incluyo en lo que estoy hablando, vemos lo poco que hemos crecido en el evangelio eterno, donde el evangelio está pensado para conocer y discernir la vida del Hijo de Dios, y no para conocer y discernir nuestro corazón, sino el corazón de Dios. Entonces, cuando pasamos por la cruz, cuando cruzamos del otro lado de la cruz, permítanme esta terminología humana, cuando cruzamos del otro lado de la cruz, nos damos cuenta que del otro lado de la cruz el único mensaje que nosotros tenemos que saber o entender o nos puede interesar es cómo vivimos esta vida con lo que en Dios, con lo que tenemos dentro ya. Ya somos bendecidos, ya somos suplidos. Y usted dice, pero pastor, pero yo estoy teniendo un problema en este tiempo financiero, estoy teniendo un problema familiar de hace años que no puedo resolver. Hermanos, todos los que estamos aquí en esta sala tenemos este tipo de dificultades y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero todos lo seguiremos teniendo hasta el último día de nuestra vida, porque el mensaje no radica en ver cómo vamos a salir del problema, sino el mensaje radica en cómo nosotros vamos a ir más profundo en Dios, para conocer el corazón de Dios, para hallar descanso. Cuando el centro del mensaje es Dios, encontramos descanso, porque sabemos que de alguna manera inexplicable para el entendimiento y el razonamiento humano, Dios lo hace. De alguna manera Dios provee. Yo recuerdo en este momento ahora, mientras estoy compartiendo con ustedes, el camino de
papá, ¿dónde está el animal para el sacrificio? La respuesta del padre es correctísima. Dios se proveerá. Es una palabra correcta. No es Dios nos proveerá, Dios nos va a ayudar. Es un mensaje. O sea, Abraham estaba hablando sin saberlo del mensaje del evangelio eterno que tiene al hijo como el centro. Es decir, Abraham le está diciendo a Isaac, hijo, si Dios nos mandó a esto, Dios se provee en este asunto. Y entonces cuando el hombre se corre, ahí tiene la oportunidad de Dios, ahí tiene la oportunidad Dios de proveer. Y no hay una mezcla. En el evangelio donde Pablo lo cataloga como el otro evangelio, tiene una dosis que me gustaría que nosotros podamos prestar atención. Voy a usar una terminología del libro de Génesis. Tiene una pequeña dosis de la serpiente. ¿Cuál es la dosis de la serpiente? La dosis de la serpiente es el engaño, el poder del engaño. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, es claro. No quiero redundar en esto porque sin duda alguna ustedes lo deben saber, por favor, y por más que lo sepan, colaboren conmigo y pongan cara de que no lo saben, así yo siento que es importante lo que estoy diciendo. Cuando miramos el libro de Génesis, hermanos, no debemos dejar de prestar atención que nosotros sabemos que había dos árboles, y no debemos dejar de prestar atención que esos dos árboles nos están dando el reflejo de, a ver, tenemos dos árboles y un hombre. Vamos a hacerlo más claro, tenemos un huerto, tenemos dos árboles y tenemos un hombre. El huerto podemos representarlo como el camino del Señor. Ahí estamos. Pero el árbol de la vida es la representación de la vida del Hijo y el árbol del conocimiento es la representación de Satanás gobernando la razón. Ahora, fíjense que es extraordinario, porque cuando ustedes miran Génesis, Dios nunca, yo no sé si ustedes repararon en eso, pero Dios nunca le dijo que no coman del árbol de la vida. Dios le dijo que no coman del árbol del conocimiento. Y eso es muy fuerte. O sea, Dios le dijo que no coman del árbol del conocimiento. O sea, ellos podían comer del árbol de la vida. Y eso a nosotros nos da un entendimiento muy importante para poder, hermanos, fortalecernos en tiempos y en días como este. Eso es muy importante porque nos muestra que desde Génesis el plan de Dios era que sus hijos sean nutridos correctamente con un alimento correcto para ser absorbidos por su persona y por su amor. Dios le dice al hombre, no comas del árbol del conocimiento. No juegues con eso, no toques ese árbol, no te acerques a ese árbol. Pero de todos los demás, coman. Claramente nos muestra la Biblia que el mensaje que oímos es el mensaje que nos nutre, nos alimenta, lo que comemos. O sea, nosotros seremos tan fuertes como la nutrición espiritual que tenemos cada día y cómo vamos comiendo. Cuando alguien habla con algún nutricionista, el nutricionista, por lo general, bueno, hay tantas formas diferentes de ver las cosas, pero el nutricionista por lo general dice, respeta todas las comidas. El desayuno es importante, el almuerzo es importante, la merienda es importante y la cena es importante. Respeta todas las comidas. Si nosotros queremos cuidar nuestro cuerpo, entonces hay una guía para que todas las comidas suplan los nutrientes necesarios que tiene nuestro cuerpo para tener energía, para estar bien y para estar saludable. El cuerpo humano es el reflejo del propósito de Dios. ¿Cómo puedo yo respetar las 4 comidas principales y no respetar la nutrición espiritual para que mi espíritu esté fuerte para entender el mensaje de Dios? Entonces ahí, y no es que quiero hacerle una ensalada, pero entonces ahí entendemos por qué Daniel, si no me equivoco, oraba 3 veces al día. Que no es una estructura de oración para imitar, sino es alguien comiendo 3 veces al día. O sea, una persona que puede resistir a las presiones de un sistema es aquella
que come de Dios, se nutre del árbol de la vida para ser absorbido por su persona, para ser absorbido por la cruz, por la vida de Dios y ser absorbido por su amor. Entonces ahí sí, nosotros podemos hablar de lo heroico de Daniel, resistiendo los gobiernos que resistió, resistiendo el espíritu que gobernaba en Babilonia, pero no, lo heroico no está ahí. Lo heroico era que él se nutría 3 veces al día de lo que se tenía que nutrir. Esa nutrición espiritual lo condujo a Daniel a ser fuerte. Cuando él de alguna manera ayuna, cuando él de alguna manera decide no comer la comida del rey y demás, nosotros no tenemos que verlo como un método un método espiritual para lograr cosas, sino que tenemos que verlo con una mentalidad de evangelio eterno. Y la mentalidad de evangelio eterno es justamente lo de Génesis: come del árbol de la vida. Hermanos, es muy interesante y de manera rápida me gustaría detenerme en esto, que así se presentó Jesús. Jesús se presenta en el capítulo 1, en el versículo 4 de Juan, se presenta como la vida. En el mismo libro de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 35, se presenta como el pan de vida. En el mismo libro de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 14, se presenta como el agua de vida. Y en el capítulo 20, en el versículo 22 del libro de Juan, se presenta como el aire, el soplo de vida. Yo no sé si ustedes pudieron ver en las presentaciones de Jesús lo que él estaba diciendo, que la vida del Señor me absorbe cuando lo como, cuando lo bebo y cuando lo respiro. Y esas 3 cosas son los elementos básicos para que el creyente sea fuerte. Y eso es lo que le daba, esto que estamos hablando, es lo que le da valor a lo que leímos en el primer pasaje de Juan. Cuando leemos en Juan, por ejemplo, voy a reiterárselo, no ame los caminos del mundo. Fíjense que conforme a lo que venimos hablando, si ustedes gentilmente me prestan atención, lo van a ver de otra manera. No ame los caminos del mundo, no ame los bienes del mundo. O sea, por los caminos del mundo andamos, los bienes del mundo necesitamos, pero lo que Juan está hablando es amar a. Juan está hablando de amor. Y esto es muy importante. No ame los caminos del mundo, no ame los bienes del mundo, porque el amor al mundo exprime el amor al Padre. No hay en una persona lugar para el gobierno de 2 amores. Prácticamente dice Juan, todo lo que sucede en el mundo, querer tu propio camino, querer todo para ti mismo, querer parecer importante, no tiene nada que ver con el Padre, simplemente, dice Juan, te aísla. Entonces ahí tenemos, hermanos, cómo la Biblia nos confronta, y más en este tiempo tan maravilloso, cómo la Biblia nos confronta y nos desafía para que nosotros despertemos y nos demos cuenta qué fue lo que absorbió tu fe. Y nos demos cuenta qué fue lo que absorbió tu amor. Cuando hablamos estas cosas es lógico poner cara de póker, porque nuestra cara va a reflejar literalmente cuánto nos hemos alejado no de la salvación, sino del gobierno de la vida de Dios. Pero esto no nos hace más pecadores. Simplemente el poder oírlo es la oportunidad de Dios para decir, yo no puedo seguir absorbido por esto que me está destruyendo mi relación con Dios. Los caminos del mundo que hace referencia el apóstol Juan son las cuestiones temporales que tienen el poder suficiente para separarnos
del entendimiento espiritual para separarnos de Dios, de su persona, y para meternos en una de las tentaciones que para mí son las más fuertes del ámbito de la iglesia y que de alguna manera sería muy bueno también que juntos esta noche podamos redefinir como cristianos la palabra tentación. Porque cada vez que nombramos la palabra tentación, es clave. Mujeres, hombres, vicios, o sea, es lo más rápido que aparece. Pero hay una tentación oculta, que es la tentación de abandonar. Y esa tentación es la que están luchando muchos creyentes. Tal vez no sea el caso de ustedes, pero hay muchos creyentes que ustedes van a encontrar en el camino, a esta altura, después de estar 20 años en el camino, que es una tentación de abandonar. Tal vez no abandonan el camino del Señor, tal vez no abandonan el leer la Biblia y tal vez no abandonan congregar, pero abandonan sus congregaciones que Dios lo puso para irse tal vez a otra congregación para buscar nuevas experiencias porque están tentados en abandonar. Esa es una de las tentaciones más eficaces que el diablo le ha dado al diablo resultados. Le ha dado al diablo resultados. Tenemos que redefinir la palabra tentación, porque hay una tentación tan fuerte de abandonar el camino. ¿A causa de qué? A causa de las cuestiones que habla Juan, a causa de cuestiones sin resolver o de las presiones de las circunstancias temporales. Hermanos, si no nos absorbe Cristo, nos absorberá todo lo que nos rodea. Y digo esto con mucha vehemencia y con mucho amor, porque es para mí. Si no nos absorbe Cristo y si no nos absorbe su amor, nos absorberá todo lo que nos rodea. Será todo lo que nos rodea, absorberá nuestro liderazgo. Todo lo que nos rodea absorberá nuestra paz. Jesús fue claro cuando dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Es decir, cuando Jesús habla esa palabra, no es una palabra esperanzadora, es un regalo. Él decidió regalarnos algo que termina siendo el centro fundamental de equilibrio para el hombre. Es decir, no me pediste paz, yo te la regalé. Y es claro cuando Jesús dice, no es como el mundo la da. ¿Por qué? Porque ahí está el evangelio de la serpiente. Entiéndase el evangelio de la serpiente sin crear confusión, como el evangelio del engaño. Cuando la serpiente le habla a Eva, pone al hombre en el centro. Pone al hombre en el centro. Hermanos, si nosotros en este tiempo no somos absorbidos y nutridos por la voz de Dios, seremos absorbidos y nutridos por la voz del infierno. Seremos absorbidos y nutridos por la voz de las circunstancias. El apóstol Juan es claro cuando dice, el amor al mundo no te da chances, exprime, te hace desaparecer, saca de tu esencia, saca de tus venas, saca de la parte más íntima de tu ser, que es el espíritu, que tal vez podría ser un tema para otro momento. La obra espiritual de Dios es el espíritu humano. Saca de tu parte más interior la esencia del amor del Padre. Ahora, ustedes me preguntan, pastor, ¿y por qué me estás hablando esto? Por dos cosas. Primero, para salir del engaño, porque gente como ustedes tienen el potencial para afectar a sus próximas generaciones. Tienen el potencial para afectar a sus próximas generaciones. Y segundo, porque si nosotros no comprendemos, y me estoy incluyendo, el ser absorbidos por el amor, todo lo que haremos lo haremos desde la culpa. Todo lo que haremos lo haremos desde la reacción humana. Cuando Dios nos llama para que todo lo que hagamos después de que elaboremos o procesemos el entendimiento de su llamado, para que lo hagamos desde el amor. Por eso las palabras de Jesús no encajan en una moral correcta, sino que encajan en un espíritu correcto. Amen a sus enemigos. No le está hablando a la parte moral, le está hablando a lo que absorbe tu corazón, a lo que nutre tu corazón. No vas a amar a tus enemigos, porque amar a los enemigos se logra gobernado por la naturaleza de su amor, no porque alguien me diga que ahora que soy evangélico tengo que amar a mis enemigos.
Porque todo el Evangelio se trata de la esencia de la vida del Señor en mí. No sé si vamos bien con el tiempo, apóstol, por favor, y si estamos bien. ¿Estamos bien, familia? O, a ver, un dedito, algo. No se me durmieron, no están enojados. No estoy hablando con vehemencia, pero no estoy enojado. Estoy muy feliz de compartir con esto con ustedes. Espero no estar haciéndole una ensalada tampoco. Pero el resultado final de lo que estamos hablando, hermanos, es que de alguna manera el Señor nos habla de el amor, porque es el, por favor, necesito hacer un paréntesis, no quiero dañar a nadie con lo que voy a decir. No habla del amor evangélico, el amor aprendido entre los abrazos y los besos. No habla de expresiones de cariño. Habla de la naturaleza. Miren, ¿recuerdan Juan 3:16? Lo tienen que recordar. Si no lo recuerdan, bueno, o son mormón, no, es una broma. O son nuevitos y no conocen la escritura. Pero si alguno de acá tiene años en el camino y no sabe lo que dice Juan 3:16, vamos pidiendo ya la renuncia o el pase para otra congregación. Nosotros sabemos lo que dice Juan 3, es una broma, por favor. Nosotros sabemos lo que dice Juan 3:16. Es maravilloso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en él. No, pero esperen. Ese no es un mensaje de salvación. Eso no es, yo puedo usarlo para predicarle a alguien y que ese alguien se acerque a Cristo. Ese es un mensaje de juicio para la iglesia. O sea, Juan 3:16 no es un mensaje de salvación, aunque yo lo puedo utilizar. No es que está mal, no es que si yo le hablo a alguien y le digo que no conoce la Escritura, le digo, ¿sabes lo que dice la Biblia? No, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, así que Dios te ama, si vos crees en Él vas a tener vida eterna. Funciona, está bien. Por favor, úsenlo. No estoy diciendo que no. Ahora, yo creo que le hablo a gente que hace tiempo que está en el camino en esta noche. Ahora, vamos a redefinir Juan 3:16, porque Juan 3:16 es un mensaje de juicio. Primero, lo que Juan 3:16 dice, de tal manera, obviamente, no habla, ya la palabra tal define de que no pierdas el tiempo razonándolo porque no lo vas a poder razonar. No tiene ni inicio ni fin. Por eso dice de tal. Eso es tal. Manera amó Dios al mundo que dio. Ahora, cortemos el versículo ahí. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Cómo podemos nosotros entender la naturaleza del amor? Dios dio a entender la naturaleza de su amor porque dio. Ahora, ¿cómo fue la forma de dar? Amando. Amando. Otro punto es lo que Él dio. Él dio un sacrificio, no un hijo solamente. Él proporcionó un sacrificio. Claro, yo dio a su hijo. Está bien, pero ¿y si fuera el tuyo? ¿Y si fueran mis hijas? Él dio un sacrificio. La manera de mostrar el amor o la naturaleza del amor no es el amor que nosotros muchas veces hemos entendido dentro del ámbito de la iglesia. Es un amor que incluye sacrificio. Por eso las cosas que están hechas desde la culpa, porque fuimos absorbidos por las circunstancias temporales, terminarán en una explosión. ¿Qué me estás diciendo, pastor? Y terminarán en frases como esta. Pastor, usted no entiende los problemas que tengo y encima me pide que me conecte el viernes a las 7 de la tarde y vaya a saber a qué hora termina la reunión con todas las cosas que tengo, trabajé todo el día. ¿Usted qué quiere? Claro, estamos en discusiones desde este lado de la cruz. Estamos en discusiones desde este lado, desde este lado somos salvos, pero no entendemos los asuntos del Señor. Estamos discutiendo desde el entendimiento de un amor evangélico, lo digo con mucho respeto, y no desde la naturaleza del amor. Dios demostró al mundo la naturaleza de su amor dando un sacrificio. Creo que cuando nos vamos acercando a aquello que el Señor nos está hablando, creo que de alguna manera
vamos entendiendo que tal vez tu fe, tu pasión, tu tiempo devocional, tu tiempo de fidelidad, tu servicio ha sido absorbido por las circunstancias que te tocan vivir. Y no hay nada más saludable que con la persona correcta, en el lugar correcto, con la persona correcta, puedas hablar y decir, necesito que me ayudes a orar por esto. Porque fui absorbido por todo lo que a mí me rodea, poniendo en primer lugar el enfoque de mi persona o del ser humano por encima del enfoque de Cristo como centro. Miren, quisiera de alguna manera traer o reiterar algo que dije antes. El enfoque de Dios nunca estuvo en el hombre. Yo sé que suena extraño, pero el enfoque de Dios nunca estuvo en el hombre. El enfoque de Dios desde el comienzo, desde antes de Génesis hasta después de Apocalipsis, siempre estuvo en el Hijo. Siempre. El enfoque siempre estuvo en su Hijo. Y a través de su Hijo entramos nosotros. Por eso, su Hijo tiene que ser visto en nosotros. Juan mismo, primera de Juan, mismo dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y no está hablando de salvación. Está hablando de que Dios, al vernos a nosotros, si ve al Hijo, entonces verá su vida y su vida estará en nosotros. Hermanos, ¿qué fue o qué es lo que estuviste amando estos últimos días, estos últimos meses? Yo sé que ustedes aman al Señor, pero ¿qué fue aquello que fue absorbiendo tu fe estos últimos meses? ¿Qué fue aquello que estuvo absorbiendo tu vida espiritual? Probablemente, y espero hablar de parte del Espíritu, que probablemente pueda ser humano lo que digo, algunos de ustedes han tenido una inquietud de insatisfacción en el interior porque están, no sé si la palabra es esa, pero ya sus oraciones son fastidiosas. Porque esas oraciones personales ya no alcanzan. Porque cuando nosotros vemos o nos nutrimos de la vida del Señor, ya no oramos, ayúdame. Porque el Señor no está en el hacer nuestro. El Señor está en nuestro comer, no en el hacer. Dios no quiere que hagas más. Dios quiere que comas más para hacer mejor. Espero no armarles lío con esto. Es importante, la palabra que leímos en Primera de Juan contiene una visión de la vida de Dios muy profunda para la iglesia. Contiene una visión de la vida de Dios para que la iglesia de alguna manera vuelva a Dios. Para que sea la iglesia edificada por Dios. Y ustedes me permiten, con mucho respeto a sus trayectorias, a sus vidas espirituales y demás, yo quiero invitarlos a que vuelvan a Dios. Ahora, no es la invitación evangelística. No le estoy hablando para convertirlos. Yo quiero invitarlos a que vuelvan a Dios. Porque la Biblia es clara cuando Él dice que Él edificará su iglesia. Y su iglesia somos los 24 que estamos aquí. Y los hermanos que no están aquí. Y la edificación de su iglesia está en el gobierno de su Hijo. Y hay una línea muy fina entre que sea Dios quien edifique nuestra vida espiritual y seamos nosotros quien lo hagamos.
Yo quisiera que cada uno de nosotros podamos pensar qué nos estuvo absorbiendo el pensamiento en este último tiempo. Este último tiempo que ha sido una gran oportunidad para las tinieblas. Pero déjenme decirles también, ha sido una hermosa oportunidad para Dios. Ha sido una gran oportunidad para las tinieblas, pero también ha sido una gran oportunidad para Dios, para tratar con tu corazón, para definir la comunión. Que la comunión no se basaba en estar en la reunión del domingo, sino que la comunión nace en el Espíritu. Se vive en el Espíritu, se edifica y se construye en el Espíritu. Es un tiempo extraordinario para entender que pastorado no solo es el trato físico que aprendimos, que es maravilloso y que por supuesto yo lo extraño y lo quiero, pero que el pastorado es una instancia interna del reino de los cielos, del cuidado en oración y de palabras que nutran a las personas. Este tiempo nos desafía a nutrirnos del Señor, a poner la mente en Él. No salimos del mundo, estamos en el mundo, pero lo que nos gobierna es la realidad de Dios. Hace un tiempo atrás, el Señor fue muy claro al decirme estas palabras. La realidad no es tu verdad. Mi verdad debe ser tu realidad para que desde mi verdad vos afrontes la realidad que te toca vivir en la tierra. La realidad de la tierra no es tu verdad. Si nosotros somos absorbidos por la mentalidad del mundo, vas a convertir en la realidad que te toca vivir, la vas a convertir en tu verdad. Y cuando conviertas la realidad en tu verdad, te vas a nutrir de eso. Y te vas a alimentar de una realidad con la esencia de la serpiente. Claramente el Señor me dijo, la realidad no es tu verdad. Mi verdad es tu realidad. Y desde esa realidad vivirá la realidad de la tierra. Tenemos que volver al Señor. Este evangelio no se trata de cuánto podamos lograr, ni tampoco se trata de los resultados que podamos tener. Y déjenme decirles esto con mucho respeto, yo detesto la mediocridad. Como asimismo detesto con todo mi corazón el estado de conformismo en algunas cuestiones que deberíamos fluir o tener más. Pero la Biblia, aunque en un momento determinado predicábamos de esto, tal vez por el entendimiento que teníamos, nunca se fundamentó en resultados, sino en frutos. Y otra vez, hay una gran diferencia, aunque parezca que no, entre los resultados y los frutos. Probablemente en los resultados se alimente los resultados por lo general alimentan el ego del que los da, pero los frutos sirven para que otros coman de él. Yo los puse para que ustedes lleven fruto, para que den fruto y lo den en abundancia. No, Jesús nunca habló de cosas o de hacer cosas. El fruto es la reproducción de la vida espiritual del Espíritu Santo en nuestro interior. Por eso cuando tenemos en el libro de Gálatas, si no caigo en el error, el fruto del Espíritu Santo nos muestra los diferentes nutrientes de ese fruto. Gozo, paz, nos muestra diferentes nutrientes. Llevar mucho fruto no es hacer muchas cosas, sino es exponer cada vez más o abrir cada vez más la dimensión de la vida de Dios en nosotros, que dará como resultado una nutrición para que más gente a través de los años coma más de nosotros. Y por último, que eso no, este es el amague del predicador, no quiere decir que terminamos. Yo dije por último que puede ser 50 minutos más. No, tranquilo. Por último, todo lo que nosotros hablamos, yo no recuerdo si lo compartí la vez anterior con ustedes o lo compartí en una reunión de pastores que tuve hace poco con pastores de Brasil,
Pero no importa, como dice Pablo, no me es gravoso repetirle las mismas cosas. Cada vez que un mensaje de Dios, por favor no estoy haciendo autorreferencia, sino es algo general, cada vez que un mensaje de Dios llega a nosotros, no llega para nosotros, llega para nuestra generación. Mientras Dios estaba trabajando con algunas locuras de Abraham, porque él es el padre de la fe, o reconocido como el padre de la fe, pero él tuvo que acomodar algunas cosas, ¿no? O sea, no es que Dios lo llamó y... No. Cuando vemos a Abraham hay un proceso de acomodar en el corazón algunas cosas. Abraham tenía algunas cositas ahí que no entendía, como todos nosotros. Pero cuando Dios estaba trabajando con la fe de Abraham, es porque estaba pensando en Isaac. Y cuando llega Isaac, y Dios trabaja con algunas cositas similares a las que Abraham, su papá, tenía, y Dios trabaja con él un poquito y trabaja en su carácter en algunas cosas, es porque estaba pensando en Jacob. O sea, Dios estaba trabajando con Abraham y resolviéndole cosas a Abraham, pero por Isaac. Y Dios estaba trabajando con Isaac y resolviéndole cosas a Isaac, pero por Jacob. Y yo no sé si esto se los dije a ustedes la última vez, pero se los quiero repetir, y si no fue así, quiero decírselo por primera vez, porque Jacob era fundamental en la historia. Porque Jacob tuvo una de las visiones más extraordinarias que el ser humano puede tener, la escalera conectada con el cielo y la tierra. La escalera representa a Cristo. Y ver cómo a través de Cristo, Cristo es el camino de la conexión entre los ángeles que subían y bajaban entre el cielo y la tierra. Dios no va a resolver tus asuntos. Cuando nosotros somos absorbidos por el amor del mundo, y por favor, salgamos, no minimicemos esto a lo que nosotros entendemos por el amor del mundo, yo dejé el mundo, no. Sino que estamos hablando, todo lo que vengo hablando es para que lo entendamos de esta forma, ¿no? Cuando nosotros somos absorbidos por el mundo, ya no permitimos que Dios trabaje para nuestra generación. Solo queremos que Dios trabaje para que nos resuelva el asunto personal. Solo queremos que Dios trabaje para sanar nuestra enfermedad. Nuestra enfermedad o la sanidad de nuestra enfermedad va a colaborar para mis generaciones. Tal vez disfrutemos el resultado del milagro, pero el milagro es para nuestra generación. El milagro es para nuestra generación. Recuerden que cuando Abraham estuvo con Melquisedec, hermanos, y compartió sus diezmos y compartió Melquisedec con Abraham el pan y el vino y toda la representación que tiene eso, no deja de ser extraordinario que sobre los hombros de Abraham estaba Leví. Y no deja de ser extraordinario que Leví era la tercera generación, si no me equivoco, de Abraham. Dios no está trabajando por mí. Dios está trabajando por mi generación. Cuando me absorbe el mundo, cuando me absorbe las circunstancias de lo temporal, cuando el mensaje empieza a ser promovido por la serpiente, el hombre termina siendo el centro y Dios termina siendo su esclavo. Pero cuando Dios es el centro y lo que me absorbe es el amor del Padre y yo vuelvo a Él y el centro del mensaje es Dios, entonces Dios es el centro y yo soy su esclavo. Y no importa que te llames apóstol Pablo, en tus presentaciones siempre estará esa frase: esclavo de Jesucristo, prisionero de Jesucristo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Es decir, Pablo estaba tan absorbido por Dios que Pablo logró vivir la vida eterna en la tierra. Es tan fuerte. Y quiero ir terminando con esto y quiero agradecerle a todos por la atención. Es tan fuerte ver a Pablo viviendo la vida eterna. Hermanos, él
en su mensaje central. Prácticamente no habla de la eternidad. Habla de Cristo en nosotros. Habla de la vida en nosotros. Habla de la operación de la vida eterna en nosotros. Pablo no habla de la vida eterna como el lugar donde yo tengo que llegar, que de hecho, claro que así es, sino que presenta, claro hermanos, pero cuando somos absorbidos por Dios, por su persona y por su amor, es que podemos comprender estas cosas. Por favor, si compartiste tu corazón con muchas cosas, que por supuesto es lógico, pero si esas cosas con las que compartiste tu corazón han empezado a gobernar ciertas áreas de tu vida, han gobernado tu oración, han gobernado tu tiempo de la palabra, creo que tenemos que volver. Y yo quiero volver con ustedes. ¿Cómo puede ser, hermanos, más allá de las diferencias, quizás en las cuestiones de trabajo y financieras que son importantes, pero terminan estando en un segundo lugar? ¿Cómo puede ser que este tiempo no haya unido más a las familias en Cristo? Este tiempo tiene que unir más a la familia, pero claro, cuando nosotros somos absorbidos por las circunstancias temporales, nos terminamos enamorando del arca. Y sin embargo, cuando Dios le dio el diseño perfecto a Noé del arca, era porque él estaba enamorado de la vida que iba a poner adentro. ¿Me entienden? ¿Me entienden dónde va el mensaje? Es decir, tenemos gente enamorada de lo externo, en vez de estar enamorado. Dios le dio un diseño perfecto, con medidas perfectas. Inclusive dice la Escritura que cuando Noé y todos los animales y la familia de Noé entró al arca, fue el Señor que terminó de sellar la puerta detrás. Lo hizo trabajar durante años para que Noé aprenda a darle valor a aquello que Dios le da valor, a la vida. Vale la pena trabajar, no sé cuánto trabajó Noé, apóstol, usted me corregirá, pero 90 años, no sé cuánto trabajó. O sea, trabajar 90 años para disfrutarlo 40 días. Y claro, cuando sos absorbido por lo temporal, es ilógico. Pero cuando sos absorbido por lo eterno y te das cuenta que cuando bajás de ahí, lo único que están vivos son vos y tu familia, entonces tiene sentido. Y nos muestra un poco lo que es la naturaleza y la mentalidad del Señor. Hermanos, no sé cómo estaremos de tiempo, tengo mucho más para compartirles, pero no sé, apóstol, ¿qué te parece si alguno de ustedes quisiera preguntar algo o no sé, o lo que digas, apóstol, por favor, me gustaría que participes también en lo que consideres. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Muy gentilmente me gustaría responder cualquier duda de algo que no se entendió que pude haber dicho. ¿Ninguna? Yo no tengo una pregunta. Sí. Yo no tengo una pregunta. Yo lo que tengo es esa certeza tan fuerte de lo que está en Romanos 5:5. Que Dios lo que quiere es que nosotros, ese frasco de alabastro que puso en Romanos 5:5 en cada uno de nosotros, como tú muy bien lo has dicho, esto sea derramado, porque eso no es nuestro. Y yo saludo tu mensaje. Qué precioso. Gracias. Por favor, es un honor para mí que lo escuches. Isabel, muchas gracias. Muy bien. ¿Por qué no cierra sus ojos donde está? Llega un cara a cara con Dios y permita que Dios a través de su espíritu le hable. ¿Qué cosas tiene que destronar usted y yo de nuestras vidas para que ocupe Él el trono de toda nuestra vida? Quizá nuestro egoísmo, nuestros propios proyectos han estado en primer lugar como algo céntrico y no el propósito eterno de Dios y la vida en Cristo en tu vida como la. Permita que la voz silenciosa del Espíritu le hable ahora.
Richard Lloyd, ¿querés cerrar esta etapa con una oración? Amén. Te bendigo, Padre del cielo. Te doy gracias. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias por la palabra, Señor. Te ponemos en el centro de nuestras vidas, Señor, como cada día lo hacemos, Padre amado, para que tú derrames de tu gracia, de tu amor, de tu sabiduría, de tu bendición, de tu mente, Padre, de tu mente eterna, Padre amado, para que cada día nosotros podamos ser aprobados por ti, Señor. Para que cada día podamos caminar, Señor, de acuerdo a lo que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque podemos estar todavía aquí y mostrarnos, Señor, las cosas que tú tienes. Y eso nos desafía, Padre amado. Nos desafía día a día, nos desafía a cada momento de saber que todavía hay un trabajo grande por hacer. Ayúdanos, Padre amado, a que los frutos que nosotros tenemos y que tú has preparado para nosotros seamos, Señor, inteligentes y sagaces, pero por sobre todas las cosas tener el amor suficiente para llegar al resto de las personas, Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, Dios, porque es un privilegio, Señor, saber de que somos hijos tuyos. Es un privilegio, Señor, saber de que tú inviertes tiempo en nuestras vidas, inviertes tiempo en nosotros, Señor. Y eso es algo eterno, Señor, y de eso tenemos que estar agradecidos día a día, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te pido una bendición especial para cada uno, Señor. Que derrames de tu paz, que derrames de tu amor y que derrames de tu sabiduría, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, al cual día a día le vamos a estar agradecidos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Oramos para que Cristo sea formado en vosotros, como dice Pablo, y que nuestro andar sea permanentemente para su honra y su gloria. Oro para que Amén. seas bendecido en tu mundo interior, en tu casa, con tus hijos, puedas ver lo que no viste y puedas recibir lo que todavía no has recibido. Hemos declarado un mes de cielos abiertos y de oportunidades. El mes recién empieza y está expectante para ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios los bendiga, Dios los fortalezca. Gracias, Pastor Zahir. Como siempre, una bendición. Saludame a Cecilia y a tus nenas. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes Dios los por bendiga. darme esta oportunidad. Bendiciones. Gracias. Gracias a todos los hermanos. Dios los bendiga a todos.